esta sí es un poquito de información teórica por un lado, de unas pruebas que se pueden agregar como pruebas bioquímicas, ¿sí? Si sabemos o sospechamos de que estos microorganismos podrían hacer esto, obviamente, como siempre decimos, no se van a hacer a microorganismos que ya sabemos que no tienen estas características o nadie ha descrito estas características. Y por otro lado, tiene un poquito de información, así muy por arriba, de que conjuntamente estas proteínas que se, que se identifican a partir de lo que hacemos en el trabajo práctico tienen interés biotecnológico. ¿Sí? Es como un pantallazo así muy pequeñito de usos, como dice acá, de interés, rastreo de enzimas que tienen interés biotecnológico. ¿Sí? Y, y en qué nos vamos, digamos, qué es lo que vamos a intentar identificar, son proteínas que algunas bacterias exportan, ¿sí? En determinadas situaciones, normalmente en momentos de, de la fase estacionaria, si analizamos la curva de crecimiento, y que tienen la capacidad de degradar diferentes tipos de sustratos. ¿Sí? De alguna manera eso es lo que intentaremos identificar, o lo que les voy a intentar contar de para qué hacemos este trabajo, o lo hubiésemos hecho este trabajo práctico en el laboratorio. Dice sistema de detección, se utiliza una placa, y lo que hacemos es, y poder ver la capacidad o no de degradar compuestos presentes en un determinado medio, que está en ese medio, obviamente, solidificado en la placa, y lo vamos a evidenciar por la presencia o la ausencia de un halo de degradación. Es decir, que esta prueba solamente es cualitativa, es presencia o ausencia, no vamos a decir si mucho, si poco, si es decir, si puede degradar o no puede degradar. Las enzimas, ustedes ya saben a esta altura, que son proteínas, que son biocatalizadores, digamos, que tienen como, saben, determinadas condiciones para que esa reacción suceda y que sea, digamos, se dé la velocidad máxima, que necesitamos conocer, o sea, no sé si necesitamos conocer, pero que tiene una temperatura óptima, un pH óptimo, digamos, que tiene que tener todas unas condiciones óptimas para que sucedan las reacciones, y que hay una especificidad entre enzimas, sustrato. ¿Sí? Entonces nosotros le vamos a poner un determinado sustrato a esas placas para poder poner en evidencia si las bacterias que estamos analizando son capaces o no de sintetizar y de sacar, para la palabra ahora, las proteínas estas extracelulares. Lo que acá viene son un par de slides donde habla esto del uso de las enzimas industriales. Supongo que ustedes saben que un montón de estas enzimas que vamos a analizar hoy se usan en diferentes contextos de contextos industriales, tal vez lo sepan o no, pero seguramente todos las hayamos utilizado, conscientes o no de que estábamos utilizando esto, y bueno, es un modo a un poco de información. Las hidrolasas extracelulares son proteínas que tienen una estructura muy simple, que son muy estables en relación a otro tipo de proteínas, que no necesitan grandes requerimientos, y que normalmente, como yo les dije recién, se producen, ustedes a esta altura ya saben cómo es más o menos, o se imaginan así, si piensan, una curva de crecimiento típica de una bacteria, o se acuerdan que está la fase lag, la fase exponencial, y después viene una fase estacionaria. Bueno, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, a nivel industrial, produciendo a gran escala estas hidrolasas, estas proteínas extracelulares, deberíamos trabajar todo el tiempo en ese momento de la etapa, en ese el momento de la curva de crecimiento, ¿sí? Porque recién ahí es donde eso sucede. Trabajamos en otro momento, por ejemplo, la fase exponencial, nunca vamos a obtener producción de estas enzimas. Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta.
Y las ventajas de estas exoenzimas o enzimas extracelulares, en términos de la producción, es que son solubles en agua, que se pueden separar fácilmente del cultivo, porque justamente como son excretadas por un sistema propio de la bacteria, no hay que romper la bacteria, no hay que hacer ningún tipo de tratamiento. A veces uno cuando quiere la proteína de un determinado cultivo bacteriano, pero no es una proteína que la bacteria la libera per se, uno lo que tiene que hacer es, luego de cosechar ese cultivo, tiene que romper las bacterias para, de esta manera, permitir que se libere esa proteína. En este caso, como es algo que el sistema lo libera directamente, es muchísimo más fácil de separar. Eso pensándolo desde el punto de vista biotecnológico, ¿sí? O desde el punto de vista de la producción. Y acá hay otras características que tienen que ver con este sistema de producción de enzimas, y que, bueno, obviamente si uno lo hace, lo va escalando, se pueden producir, como cualquier otro sistema, grandes cantidades, que no tienen grandes costos, que hoy con el avance y el conocimiento y la información que todos tenemos de poder hacer ingeniería genética, podemos tener un montón de opciones de este tipo de hidrolasas, es decir que es bastante simple a la hora de pensar y de diseñar este tipo de enzimas para el uso que se les necesite, ¿sí? Bastante fácil de alguna manera lograrlo. No, digamos, no es que yo trabaje en biotecnología, ni que trabaje con escala de esto, ni que trabaje en reactores, pero en términos de lo que tiene que ver con la biología molecular, eso no sería el inconveniente. Tal vez el inconveniente sería después otro. Y bueno, acá está descrito cómo las exporta, si la bacteria es gram positiva o gram negativa, tienen diferentes sistemas de exportación, porque ellas tienen diferentes estructuras, ¿sí? ¿Se acuerdan que las paredes, después de la membrana lipídica, ya lo vimos, las positivas y las negativas tienen diferentes formas de la pared, así que también tuvieron que desarrollar diferentes sistemas para poder exportar y terminar sacando estas proteínas. Y acá dice que uno de los problemas, pero bueno, como un montón de otros, es la termosensibilidad. Entonces, bueno, habrá que tener en cuenta si es que las necesitamos, o si algún tipo de industria necesita producir, tendrá que tener en cuenta estas características para no perder todo después por un cambio de temperatura, no sé, a la hora de purificarlas, o a la hora de separarlas, o a la hora de producirlas. Pero bueno, como toda proteína, digamos, esta no es una proteína recombinante, toda la producción de una proteína se tienen un montón de cosas en cuenta a la hora de producirlas. Nosotros, en el trabajo práctico, obviamente no estamos haciendo una materia de biotecnología, no estamos intentando largar un cultivo para obtener en grandes cantidades una proteína que se libere al medio, y después, no sé, medirla, cuantificarla, probar su actividad, sino que nosotros lo que queremos ver es si las bacterias que venimos identificando, por ejemplo, estas bacterias que, que identificamos a partir del agua, o a partir de la tierra, o a partir de, no sé, de otra muestra que hayamos elegido, tienen la capacidad o no de producir este tipo de enzimas extracelulares, ¿sí? Tal vez si nos decimos, uy, sí, logramos identificar una bacteria que tiene una lipasa que nos interesa, qué sé yo, porque no sé, nunca la hemos visto, bueno, ahora sí, me muevo un poquito más a lo que tiene que ver con una producción en una escala chiquita en el laboratorio, entonces, bueno, voy a empezar a tener en cuenta cómo mejorar esa producción en el laboratorio, cómo es el sistema de purificación, cómo es el sistema de separación del cultivo, cómo es el mejor sistema de conservación, cómo hacemos para purificarle y que no pierda la actividad, qué va a hacer la purificamos, etc. Pero todo eso tiene que ver con ya una producción. Nosotros en este caso vamos a ver enzimas que potencialmente tienen uso y que realmente se usan en la biotecnología, pero nosotros lo que queremos ver es si estas bacterias que nosotros le hicimos el GRAM, le hicimos el API, le hicimos las pruebas que veníamos contando, a la vez se les puede dar como un dato más, podemos saber un dato más de estas bacterias, si son capaces o no de producir
este tipo de proteínas. Y acá lo que dice que en el trabajo práctico en particular nosotros nos enfocamos en tres tipos de proteínas, que es a la alfa-amilasa, una enzima, las proteasas, y la proteasa y la lipasa. ¿Sí? La alfa-amilasa es una enzima que es capaz de hidrolizar al almidón. Proteasa o proteasas es capaz de hidrolizar a proteínas, digamos, sus sustratos son proteínas, y la lipasa es una enzima cuyos sustratos son lípidos. Entonces, nosotros vamos a intentar ver si estas bacterias que nosotros estamos analizando son capaces de producir o no alguna de estas enzimas. Acá hay algunos ejemplos. Sí, digamos, de alguna manera podemos dar más características, reportar más características sobre nuestros microorganismos, sí. Ujú. Sí, sí, es de alguna manera para eso. Se puede hacer con estas bacterias. Nosotros en el trabajo práctico de la materia nuestra lo tenemos como todo dentro de aislamiento. Pero vos lo podrías hacer exactamente igual para otras bacterias de otro origen, o porque querés saber algo de esa bacteria. En este caso está unido y forma parte del aislamiento, de decir, bueno, yo sé que es gram positiva o gram negativa, sé que tal, y a la vez sé que es capaz de hidrolizar, no sé, que tiene alfamilasa y no tiene proteasas y no tiene lipasa, por ejemplo, o al revés, digamos. Como un dato más que nos da estos resultados sobre la bacteria que estamos estudiando. ¿Sí? Acá habla de algunos ejemplos de algunas bacterias, algunos microorganismos, ¿sí? Que se saben ya y que se utilizan algunos en la industria, que producen estas enzimas. Por ejemplo, Bacillus, que es uno de los géneros que trabajamos en el trabajo práctico, es un gran productor de enzimas extracelulares. Fíjense que produce alfa-amilasa, produce proteasas, y acá no dice que produce lipasas, pero si ustedes se acuerdan, hay un medio cultivo que ya lo vimos, a lo mejor ahora no se les viene a la cabeza, que veíamos solamente con ver la composición del medio nos ponían a pensar que estábamos queriendo poner en evidencia lipasas, y después como se veían los halos alrededor de la bacteria también, que es el MOSEL. ¿Sí? Tal vez se acuerdan que vos, Nayara, preguntabas del huevo y del cocinabas merengue, no me acuerdo cómo era. ¿Te acordás? Bueno, ahí vimos. Acá justamente, bueno, ahí salió el tema. Bueno, acá no está justamente, pero si se acuerdan, faltaría Bacillus en este grafiquito porque ya lo vimos que sí, sí era capaz de degradar lípidos, ¿sí? Es decir, que tiene lipas. ¿Sí? Y acá en la otra parte del gráfico, hay unos ejemplos de cómo en la industria, en la actualidad, en cosas que nosotros consumimos o usamos, se utilizan estas enzimas, ¿sí? Para ver que en lo cotidiano se utilizan más de lo que a lo mejor estamos o sabemos. Bueno. Y las hidrolasas como detergentes biológicos. Bueno, muchas veces ustedes vieron que los jabones en polvo tienen como la info de que o un producto, este producto es específico para sacar las manchas de tal, o no sé, como propagandas de ciertos, sobre todo jabones en polvo, compuestos, o estas cuestiones que sacan manchas. Y bueno, ahí habla de que el detergente, cuando si solo usamos detergente para manchas, que pueden ser de grasa, y después se le pegó algún tipo de la comida, no sé qué, materia orgánica distinta, bueno, tal vez con detergente solo no alcanza, pero si mezclamos detergente con este tipo de enzimas, probablemente las manchas desaparezcan. ¿Por qué? Porque esas manchas tienen tal vez un poco de proteínas, tal vez un poco de grasa, de lípidos, un poco de almidón, y de golpe la combinación toda hace que esa mancha desaparezca porque se degradaron todos los compuestos que están formando la mancha. Por eso el detergente biológico se las puede llamar a las hidrolasas extracelulares. Los jabones en polvo, los mejores, los más caros, los que sacan todas las manchas,
tienen todo este tipo de enzimas, y los más baratos, los que hacen mucha espuma, pero no sacan las manchas, casi nunca tienen estas enzimas. También por eso el precio, ¿sí? A veces lo un poquito más caro no es que es más caro, sino que es porque están provistas de este tipo de enzimas, y los más baratos no, y entonces por eso a veces son más eficientes los otros que lo más económico, pero a modo de información. Y en términos prácticos, es muy simple lo que hacemos. Digamos, nosotros les hubiésemos dado a ustedes 3 placas. Esas placas son placas que las llamamos agar, almidón, en este caso, cuando queremos poner en evidencia las amilasas, y ese medio, bueno, acá es lo mismo. Ustedes se acuerdan que el almidón es un compuesto que está formado por amilasa y amilopectina, ¿sí? Bueno, la amilasa es una proteína que es capaz de degradar ese almidón, es decir, es capaz de romper esos enlaces. Entonces, lo que nosotros en la parte práctica hacemos para poner en evidencia la presencia o no de esa enzima extracelular es darles una placa con un medio que se llama agar-almidón. Es decir, le proveemos un medio sólido en donde le estamos agregando un sustrato específico para la enzima alfa-amilasa. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar nuestra plaquita donde están las bacterias que queremos analizar, estudiar, y lo que se hace es sembrar. Acá hay un hisopo, pero en realidad es más fácil con un anza, porque el hisopo uno hace la idea de hacer todo un césped, y lo que nosotros queremos hacer es no mucho más que una colonia grande, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros después queremos ver halo. Si nosotros hiciéramos un césped de algo, y de golpe hay un halo gigante, un halo con la bacteria, una bacteria al lado de la otra, y un halo al lado de la otra, lo que hace es un gran halo, y muy probablemente no podemos contrastar con algo que no haya halo, o al revés, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es, con el ANSA, hacer como una descarga de bacterias, como si hiciéramos una estría, no sé, chiqui, 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 como no sé, un redondelito así, por decirlo de alguna manera. La idea es que quede medio sin sembrar, ¿sí? Para poder después comparar si hay halo o no hay halo, si no es muy difícil. Por eso el hisopo a veces trae una confusión. Entonces, lo que podemos hacer también es sembrar nuestra bacteria en cuestión, a la que estamos investigando, y un control positivo y un control negativo, para poder también comparar si lo que después estoy viendo es un halo o no es un halo, o una degradación o una degradación. Entonces sembramos nuestra muestra incógnita, no sé, descargamos un poquito, como veis acá, una manchita así, para que crezca una farmita de mancha, nuestra muestra. Acá descargamos una bacteria que nosotros sabemos que es alfa-amilasa positiva, por ejemplo, y acá una bacteria que nosotros sabemos de antemano que es alfa-amilasa negativa. Bueno, cerramos esa placa, la llevamos a la estufa a incubar durante 24, 48 horas. ¿Y cómo se revela esta prueba? De una forma muy simple. Lo que hay que agregar es Lugol. El Lugol es una solución que posee yodo, y ese yodo se sabe que forma un complejo con el almidón, y ese complejo, cuando se forma, es de color azul. Entonces, si la bacteria no pudo degradar, no es capaz, porque no tiene la enzima alfa-amilasa, de degradar el almidón, nuestra bacteria tendría que dar el mismo resultado que nuestro control negativo, y es que alrededor de todo nuestro crecimiento, si esta era nuestra bacteria en cuestión, y este era nuestro control negativo, alrededor de toda esta bacteria, pensémoslo ya como resultado final, tendría que darnos azul, porque el almidón está exactamente igual que antes. No hubo degradación del almidón. El almidón se pudo acomplejar con el yodo, o el yodo con el almidón.
En cambio, si nuestra bacteria en cuestión es positiva, nos tiene que dar un resultado igual a nuestro control positivo, y es que cuando le tiramos Lugol, ese Lugol va a pasar por arriba del halo, no va a encontrar ya el almidón como macromolécula, sino va a encontrar como productos de la degradación del almidón, y por ende no se va a formar ese complejo que da color azul, y lo que nosotros vamos a ver es un marrón amarronado que justamente nos indica que no hay más almidón en ese halo. Ese resultado, que acá lo ven, es este es no el azul, digamos, es decir, que acá no hay almidón, ya hay productos de la degradación del almidón, y acá es el azul, es decir, que todo alrededor de esta bacteria hay almidón, nos está indicando que esto es negativo para alfa-amilasa, y este costado es una bacteria positiva para alfa-amilasa. Y dos controles que podemos usar en el laboratorio, que contamos nosotros en la materia, es, por ejemplo, Bacillus subtilis es positivo, y Escherichia coli es negativo. Entonces podemos sembrar estos controles y vamos a esperar que alrededor de Bacillus veamos todo esto amarronado, y alrededor de Escherichia coli veamos azul. ¿Sí? Pregunta. El tema de la secuencialidad en que primero pongo, o sea, hago mi siembra y espero a que crezcan durante 48 horas y después ahí recién agrego este Lugol, Sí. es porque no lo puedo agregar al principio directamente con la siembra de las bacterias y que lo vayan consumiendo mientras van creciendo, porque como, según lo que entendí que vos comentabas, Vero, es que lo agregaba para exponer qué partes se habían degradado del almidón o no. Puede ser que el Lugol interfiera en la capacidad de degradación del almidón de las bacterias. Es una duda, perdón, muy general. No, no lo sé si interfiere o no, no tengo la menor idea. Eso, pero muy líquido eso, chorrea, digamos. Vos normalmente pones la bacteria, la placa al revés, y eso sí que no sé. Prácticamente no me lo imagino, tenía que poner la placa arriba, así, porque así se chorrea todo. Eso en la práctica. Si interfiere, no lo sé, pero es muy simple después el revelado, porque le tiras una gotita y pones contra la luz, y decías, hay halo, no hay halo, y listo. Lo otro, no sé, tal vez sí puede dar los mismos resultados, no lo sé, puede ser que sí. Pero normalmente como una placa pone al revés, no pones dejar nada líquido porque se chorrea todo, Ah, y aparte, ¿cómo tendría que poner la placa derecha? Digamos, no sé. No sería, no sé cuál sería, digamos, en relación a la diferencia del resultado, no sé, tal vez sí se puede hacer, pero no, yo no lo sé, claro. Bueno, muchas gracias. pero puede ser. Bueno, esa es la forma de poder decir alfa-amilasa positiva, alfa-amilasa negativa. ¿Sí? Sí. Y la otra que dijimos que vamos a analizar son las proteasas, que es lo que hace estas proteínas de romper uniones peptídicas. ¿Sí? Que dice acá, muchas bacterias pueden degradar diversas proteínas, utilizar los péptidos y aminoácidos resultantes como fuente de nitrógeno, carbono. Bueno, acá hay también algunos ejemplos de lugares o diferentes tipos de industrias que utilizan este tipo de proteasas, ¿sí? Y lo que nosotros utilizamos como sustrato, es lo que hablaban Marco y Lourdes, es caseína como sustrato para poner en evidencia las proteasas. Que lo que hacemos, la caseína, lo que agregamos es leche, que la proteína mayoritaria de la leche es la caseína, entonces lo que se hace es un agregado de leche al medio, y por eso lo llamamos agar leche, y lo que van a ver, o el medio antes de sembrar, lo que hace es que da un aspecto opaco a la placa. Si si ustedes no lo hicieron, pero bueno, nada, cuando ven el agar almidón, se ve como el agar nutritivo, translúcido, puedes ponerlo a la ventana y ves perfectamente el otro lado. En cambio, si le agregas leche, se ve un poquito así opaco ya per se, por esta forma de la suspensión coloidal que nombramos. Y la parte práctica es también muy fácil. Tenemos nuestra plaquita con agar leche, vamos a sembrar también un control positivo, un control negativo para proteasas, ¿sí? Y ponemos nuestra bacteria, o una o dos, las que tengamos a analizar, hacemos una estría un poquito más grande, tipo
una rayita, una crucecita, algo así, y la incubamos durante 24, 48 horas. Pasado ese tiempo, lo único que tenemos que hacer es observar la placa, ¿sí? Normalmente a veces cuesta un poco observarla sin una superficie abajo, por esto que les decía que es medio opaco, entonces, bueno, se busca algún tipo de superficie oscura para poder visualizar bien, y lo que se observa es alrededor del crecimiento de la bacteria, si hay un halo o no. Se va a ver obviamente, en comparación al medio donde no hay halo, se va a ver diferente, ¿sí? Entonces, cuando hay halo alrededor de la bacteria, nos está indicando que esa bacteria produjo una proteasa, esa proteasa degradó la caseína y por eso ya dejó de estar opaco alrededor de la bacteria. Cuando seguimos viendo opaco significa que hay todavía esta suspensión coloidal en el medio. Si la bacteria no tiene halo, el medio es exactamente igual, nosotros decimos que la bacteria se dice que es negativa. Y controles positivos también se puede usar Bacillus subtilis, y con control negativo también Heterobacteria Escherichia coli, ¿sí? Es así como muy simple, halo, no hay halo, positivo, negativo, no tiene mucho más dificultad. Y por último, las lipasas, que es lo que un poquito vimos en la parte de Lagarmosel, a pesar de que no era para esto, pero nos daba información de esto, y se tiene la capacidad de hidrolizar fosfolípidos, por ejemplo, lecitina de yema de huevo. Los fosfolípidos son componentes mayoritarios y funcionales de las membranas celulares. Bueno, acá habla de que esta capacidad es un factor importante de virulencia. Bueno. ¿Y cómo lo hacemos en la parte práctica? Exactamente igual que los otros anteriores, que los otros dos. Les hubiésemos dado, o se les entregaba un agar, una placa con agar yema de huevo, ¿sí? Y hacemos lo mismo, sembramos un control positivo, un control negativo, y nuestra bacteria de identificar, o las dos bacterias, o quien querramos evaluar, las ponemos en la estufa durante 48 horas, y posterior a ese tiempo lo que intentamos ver si hay halo o no hay halo. Si hay halo, obviamente lo que nos está indicando que esa bacteria pudo producir lecitinasas y a la vez las exportó, y esa lecitinasa encontraron un sustrato y lo degradaron, ¿sí? Si no hay halo, obviamente eso no sucede, entonces la bacteria que estamos estudiando es negativa. Lo que también nos permite esto, a pesar de que es muy simple y es cualitativo, poder identificar si lo hizo una fosfolipasa C o una fosfolipasa A. Porque el producto final de la degradación es distinto. Y eso hace que el halo sea distinto. Entonces tenemos como, en una misma plaquita podemos tener dos tipos de resultados. Por un lado, positivo y negativo. Y a la vez los positivos podemos identificar con el ojo directamente si es por fosfolipasa C o fosfolipasa A. Y la diferencia es que la fosfolipasa C, que indica este halo medio blanquito, y se forma un diglicerio insoluble en agua, zona de opalescencia alrededor de la masa celular. Entonces, uno ve el halo y lo ve medio así como un poquito más opaco, ¿sí? O más, no tan transparente. En cambio, si lo hace la fosfolipasa A, el halo, nosotros podemos observar alrededor de la bacteria, es un producto que se llama lisolecitina y es soluble en agua. Entonces nosotros vamos a ver que nuestro halo alrededor de la bacteria que creció es totalmente transparente. Entonces podemos ver halo y dos tipos de halo, uno más opaco y uno transparente. Y de ahí de decir, bueno, es positiva y a la vez lo hace a través de una fosfolipasa A, o es más así opaco y lo hace a través de una fosfolipasa C. ¿Sí? Y acá hay unos ejemplos. Y, por ejemplo, fíjense acá alrededor que este halo es bien transparente, ¿ven? Esto es una foto real. ¿Ven acá, alrededor de la bacteria? ¿Sí? Bueno, y acá no hay ningún tipo de halo, así que esta bacteria va a ser negativa. Y por ejemplo, los controles positivos, acá fíjense que Pseudomonas aeruginosa
es una bacteria que produce este tipo de enzimas, y Bacillus, que nosotros sabíamos ya porque la yema se pone en el agar-Mosel, que es un medio diferencial y selectivo para estas bacterias, es positivo, y otra vez la Escherichia coli, que no hace no tiene ninguna de estas tres enzimas, ¿sí? La podemos utilizar como control negativo. Profe, entonces la diferencia de la C a la A es que la C es como que tiene como brillito alrededor, no entiendo esa parte, por eso quiero darme cuenta. ¿Viste? Sí, ¿viste que acá es transparente? Digamos, vos podrías, si yo te pongo atrás, no sé, un papel, la LED, algo lo podés ver. No sé, Sí, ¿alguna vez viste placas de Petri? ponele, sí, en algún momento. ¿Viste alguna vez? Claro, pasa que si nunca viste ningún, es más Sí, difícil. sí, Pero sí, viste una que, sola, pero que no si mucho los más. medios no son oscuros, o no tienen algo que los vuelve así, normalmente uno puede ver, si lo pone en una ventana, a través del medio. No te voy a decir que podés leer un libro, pero podés ver más o menos qué hay del otro lado. ¿Sí? Sí, Más o menos, más o menos. Depende del medio, obviamente. Si es muy rojo, oscuro, fucsia, negro, no. Pero, entonces, lo que pasa acá es que cuando el producto, digamos, la bacteria larga la proteína, perdón, la lipasa, y esa lipasa corta el lípido que encuentras, ¿sí? Si la bacteria liberó una fosfolipasa C, la cantidad y el tipo de producto de degradación es este que no es insoluble en agua. Y acuérdense que el agar, todo el medio de cultivo está solubilizado en agua, ¿sí? El medio es agua, es, no sí, sé, sí, sí, extracto sí. de carne, no sé qué, más la yema de huevo. Entonces, si ese producto se vuelve insoluble, se queda así como formando algo como si fuera opaco, ¿ve? Transparente, opaco. Si fuera algo como yo te Entonces, diría, la C es como más opaca y la A es más sí. transparente. La, Ok, la, la- la A es transparente, vos podés ver el dedo del otro lado, yo te voy a poner atrás el halo y me vas a ver bien el dedo de la uña, que sea el otro, vas a ver que es un dedo, pero de golpe no ves el detalle de mi uña, así, una cosita así. ok. Pero nada, tampoco para que se rompa la cabeza intentando pensar lo que no vieron. Quiero decir que a partir de la visualización del tipo de halo, uno puede inferir qué tipo de fosfolipasa es, pero obviamente no lo vieron, no hace falta que tampoco busquen fotos y todo, intentar ver qué significa un halo más opaco y un halo transparente, ¿sí? Después de última, si vamos algún día al trabajo práctico, te muestro bien algo así y te puedes hacer Dale. más una idea. Pero como que Gracias. son dos cosas visuales distintas, porque son productos de enzimas distintas, a eso voy. En una misma placa se pueden ver el producto de dos lipasas distintas, eso significa, pero no importa si no pueden. Acá, Ahora pueden. acá en la foto que muestra Vero, ustedes pueden percibir que hay un halo, es redundante lo que voy a decir, pero A ver un si lo halo puedo ver esto. alrededor del crecimiento. ¿Ven que se transparenta más el medio de cultivo? ¿Lo ven eso? Sí, puede ser. A ver, yo quiero ver si puedo usar. Este Y, lapicito es y acá. si querés, Vero, yo tengo para mostrar la foto Ah, del caso del esto es un Mosel. halo, Ah, ¿ven? ahí está, lo está Bueno, el marcando último, Vero. esto no, chicos, esto es parte de la placa. ¿Ven lo que delimitó Ah, Vero? fíjense ahí donde. Se observa en esta siembra. En la de la derecha no podemos ver ese fenómeno. Claro, acá fíjense que no hay nada. Yo no veo ¿Está nada. bien? Sí. La derecha parece que no tiene halo directamente, pero bueno. Claro, no tiene No halo, tiene. no tiene halo. Entonces, el de la izquierda tiene un halo que es soluble. Ahora, yo tengo una foto acá, les puedo mostrar un halo. Ahí lo saco. Espera que lo saco. Que no se va, ¿ven mi pantalla? No se va a ver Sí. impecablemente porque el medio que usamos acá es Mosel, que no es el medio para hacer la prueba de las lipasas. Pero bueno, acá en la placa de la izquierda está lo que es el halo precipitado. A ver si puedo...
acá, también hay un halo, ¿lo ven? ¿Lo llegan a ver? Voy a bordear nada más una parte, pero ¿pueden verlo acá también? Puede ser, sí, sí. Sí, Creo que se Sí. nota. Acá, no, al revés, no es más claro, es como opaco. O sea, la diferencia es que, fíjense, esta placa, ¿ven mi cursor? ¿Ven el lapicito? Esta placa es el medio así original, es transparente. Sí tiene color, pero es transparente. Esta placa, la de la izquierda, dejó de ser transparente. Está opaca, ¿sí? Y además, si lo seguimos bien en detalle, hay un halo. Ahora porque voy a ir para atrás, ¿ven? Hay un halo ahí. ¿Pueden seguir? Digan la verdad si lo ven o no lo ven. Sí, justo en esa parte que marcás es como que se nota más, como que estás delimitando una forma más oscurita que queda. Bueno, y se observa, se puede ver la diferencia entre placa y placa, digamos, lo transparente que es una, es este microorganismo que está acá es lecitinasa negativo, ¿sí? Acá no hay ningún tipo de halo. Este es lecitinasa positivo, y si tuviese yo que agregar información, podría decir que es la lipo C, por la lipasa C, porque sus halos, sus productos de degradación son insolubles, porque sus halos son opacos. En vez de poner más transparente el medio, lo ponen más turbio. A eso se refiere con el fenómeno que estaba mostrando Vero, donde en el ejemplo de Vero solamente estaba el soluble. ¿Lo ven? Sí, sí, ¿Viste? ahora sí. Bueno. Y eso, yo ya terminé. Eran esas tres y eran esas tres. Esas tres pruebas. Esas tres. Bueno, de las pruebas estas enzimáticas que estuvimos hablando, ¿notaron alguna distinción entre los grupos de los tres ejemplos fuertes que estuvimos desarrollando en estas clases? Me refiero a las enterobacterias, pseudomonas y bacillus. ¿Qué podrían decir así como característica medio general de estos tres grupos bacterianos con respecto a estas actividades? En Pseudomonas hay hidrólisis de lípidos, mientras que las otras no. ¿Se acuerdan que dijimos que algunos bacillus sí, no? Ah, Les llama la atención con respecto a las enterobacterias. ¿Qué producen las enterobacterias? Lara, no se te escucha. No, seguimos sin escucharte. Bueno, no importa. Fíjense en los ejemplos. Tienen sus diapositivas para atrás. Quiero aunque sea que recuerden la gran moraleja que es quiénes son las productoras. ¿A mí no se me escucha? Ah, no, a Lara. Perdón. ¿Quiénes son las que son, digamos, de interés biotecnológico y quiénes no son de interés biotecnológico? A la industria. Enterobacterias, bacillus. No ¿Esas sé, son o no son? es así. A ver si ponemos otra vez el cuadrito. También para antibióticos. Son las que pueden producir exozimas. Supongamos, acá está, gracias, Vero. Supongamos que ustedes estaban
tratando de identificar, ¿no?, con sus aislamientos que hubiésemos hecho realizado en el TP, a partir de la muestra de agua, a partir de la muestra de suelo, que íbamos a estar buscando, cada grupo iba a estar buscando a enterobacterias, a bacillus y a pseudomonas. Cuando llegaban a este trabajo práctico, fíjense el resultado esperado para esos 3 grupos. Bacillus, acá no está en el cuadro, pero ya sabemos que muchos producen lipasas. Bacillus es un gran productor. ¿Está bien? Digamos, quiero que nos quedemos con ese recuerdo. Bacillus es el gran productor de amilasas, de proteasas, de lipasas, y las enterobacterias, en su contraparte, no son grandes productoras de nada de estas cosas, de estas enzimas, ¿sí? Entonces también ayuda mucho a la identificación, porque a ustedes les hubiese, de alguna manera, puesto en evidencia que sí, que estaban frente a una enterobacteria o frente a un bacillus. Porque estas pruebas no pueden fallar, ¿sí? Justamente están elegidas porque son muy fáciles de realizar, simples de lectura, digamos, de interpretación, y no fallan. O sea, la amilasa no falla para bacillus, las proteasas tampoco. La única que para bacillus está dudosa, porque algunos sí y otros no, son las lipasas, pero deberían encontrar resultados positivos para bacillus. Y resultados negativos para las enterobacterias. ¿Está bien? Una pregunta, por ahí Sí. medio, pero ¿cuál es la diferencia entre o sea, por qué estas pruebas enzimáticas las estudiamos como aparte de las pruebas bioquímicas? Bueno, porque nosotros queremos darle también el enfoque de interés biotecnológico y, vamos, a nivel de producción de productos a partir de bacterias. No, se las puede relacionar con la identificación, pero además le queremos dar, queremos poner en evidencia que son de interés industrial. ¿Sí? Pero no dejan de ser pruebas que uno puede hacer para identificar o para seguir como corroborando que yo estoy aislando un microorganismo. En rigor, si somos muy estrictos, no se necesitan hacer estas pruebas para una identificación. O sea, la diferencia sería que esto es como un extra. Sí, porque ustedes estuvieron preguntando mucho si eran pruebas primarias, ¿a qué, no? Sí, Augusto. Nos vemos. No son estas pruebas, no son pruebas esenciales para hacer una identificación. Son pruebas complementarias. Genial, gracias. Para corroborar. No. Para corroborar, para ya ir a un paso más, ¿sí? Si realmente estoy dentro del género Bacillus, cuál tengo, y si cuál tengo y es productor, ya es como para ir buscando algo más. ¿Está bien? Claro, y por ejemplo, cuando cuando son las bacterias productoras de antibióticos. Ahora vamos con antibióticos. A ver, pongo la presentación. Listo, perfecto, espectacular.